El ejército de Ucrania podría colapsar en cualquier momento. Las fuerzas armadas ucranianas están perdiendo batallas en el terreno y podrían colapsar en cualquier momento en un futuro próximo, señaló el analista Stephen Brien, experto en estrategia de seguridad y tecnología. En un artículo publicado en el portal especializado Eaponsan Strategy, Brien sostiene que se observan reveses de las tropas ucranianas en casi todas partes a lo largo de la línea de contacto contra el ejército de Rusia. Los rusos han obligado a los ucranianos a salir de Marinka, un pueblo estratégico del Donbass, y están despejando los pueblos alrededor de Bakhmut, Avdiivka, y otros lugares, explica el especialista. De acuerdo con Brien, el propio Valery Zaluzhny, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, espera que la ciudad de Avdiivka caiga en los próximos meses y los ucranianos tendrán que retirarse antes o acabar en una misión suicida tratando de resistir ataques devastadores. Los ucranianos de todos modos están siendo empujados hacia atrás y el ejército de Ucrania podría colapsar en cualquier momento en un futuro próximo, advierte el exfuncionario del Pentágono. Washington estará atento al desarrollo de la situación en los próximos días y semanas, y le preocupará que todo el panorama pueda volverse mortalmente negativo para Estados Unidos y la OTAN, señala. La falta de soldados sería el gran problema. El analista destaca que las grietas en el campo político son cada vez mayores al grado de que personajes como Yulia Timošenko, primera ministra de Ucrania en 2 ocasiones, ahora diputada en el Parlamento y partidaria de la adhesión de Kiev a la Unión Europea y la OTAN, afirman que el país está en un callejón sin salida y se enfrenta a la derrota. Pero, además, dice Brien, Ucrania se enfrenta a un enorme problema de escasez de personal militar a medida que sufre cada vez más bajas en el frente. Según el especialista, para reclutar a nuevos soldados, Ucrania tiene que recurrir a tácticas de reclutamiento forzoso. Tomar a hombres de la calle o de apartamentos, de coches, de clubes, en pasos fronterizos y en cualquier otro lugar donde se les pueda encontrar. Incluso el diario británico The Times informó recientemente que Kiev podría reclutar refugiados afectados por el conflicto. La edad de reclutamiento oscila ahora entre los 18 y los 60 años, y un video de las tropas ucranianas reunidas para las comidas navideñas muestra principalmente a hombres de mediana edad y mayores, muy pocos jóvenes. Como han señalado Zaluzhny y otros, los soldados de más edad no pueden realizar todas las tareas requeridas porque carecen de la resistencia de los soldados más jóvenes. Peor aún, muchos de los soldados no quieren servir, afirma Brien. El reclutamiento forzoso de soldados tiene implicaciones políticas negativas para los dirigentes ucranianos y también tiene implicaciones fuera de Ucrania, porque muchos hombres ucranianos en edad de alistarse se encuentran ahora en Europa, sostiene el experto. Según el analista, Ucrania quiere que regresen a la fuerza y algunos gobiernos europeos, como el de Estonia, han declarado que podrían entregar a los ucranianos sanos. En la práctica, esto significa que profesores, científicos, médicos, ingenieros y todos los demás pueden ser reclutados. A medida que se aprieta el cerco y se intensifican las medidas para capturarlos, el apoyo a Zelensky inevitablemente caerá en picada, especialmente en ciudades clave como Kiev, Odessa y Kharkov, asegura el analista. De acuerdo con Brien, incluso con la nueva movilización, llevará meses entrenar a los reclutas, en su mayoría poco dispuestos, y ponerlos en el campo de batalla. Para entonces, Ucrania habrá perdido aún más terreno frente a las fuerzas rusas. El experto concluye que, ante este escenario, no es probable que Moscú acepte un acuerdo de alto al fuego sin un acuerdo político.
Zelensky no llegará a ningún acuerdo político con Rusia, subraya Brien. Dado que los esfuerzos de Washington por debajo de la mesa para intentar concertar un alto al fuego no han dado ningún fruto, las únicas opciones son entrar en el conflicto, lo que significaría una guerra en Europa, o llegar a un acuerdo. Si Washington realmente quiere un acuerdo político, Zelensky no puede negociarlo. Tendrá que irse, pronostica el especialista. Washington puede decidir que la única salida es un golpe de Estado en Ucrania, sustituyendo a Zelensky por un líder político o militar dispuesto a sentarse con los rusos, concluye. Nevencia. La peor noticia aguarda a Kiev y a sus patrocinadores occidentales. En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de la Federación Rusa, Vasily Nevencia, anunció el fracaso de los planes militares de Ucrania, presagiando noticias desfavorables para el régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales en un futuro próximo. Sostiene que los esfuerzos militares de Ucrania han sido un completo fracaso y advierte de posibles consecuencias negativas, a pesar de la posible aprobación de paquetes adicionales de ayuda militar y financiera de Estados Unidos y la Unión Europea. Según él, esto solo retrasará el inevitable colapso del régimen de Zelensky. La realidad hoy es que Ucrania no tiene ni tendrá los recursos no solo para lograr un punto de inflexión, sino al menos para mantener la situación en la línea de contacto de combate. Solo hay una conclusión. Y para nuestros enemigos es decepcionante. Los planes militares del régimen de Kiev han sufrido un fiasco total, así que esperen las peores noticias para usted y sus representantes ucranianos en un futuro muy cercano. Dijo Nevencia. Sin embargo, en respuesta a la declaración del representante permanente, Estados Unidos anunció que seguiría apoyando a Ucrania. Nevencia enfatizó que los intentos de resolver la crisis ucraniana por medios militares resultaron erróneos e ineficaces, y una victoria militar sobre Rusia era un objetivo inalcanzable. También señaló la tarea de Rusia de impedir la destrucción del pueblo ucraniano por parte del régimen de Kiev, enfatizando que la operación militar rusa no está dirigida contra la población civil de Ucrania, sino contra el régimen de Kiev.